Ahí estamos. Bueno, buenas tardes, bendiciones para todos, a los que están aquí, a los que están del otro lado. Les saluda el profeta Walter Dinucci. Estamos con el estudio Nochebuena, Navidad, fin de año, Año Nuevo. Fiestas bíblicas o satánicas. Hoy vamos por la parte quinta, la anteúltima parte. Mañana terminamos el estudio. Hicimos ya 4 capítulos. No sé si querés contar rápido lo que te pasó, Patricia. Igual si hablas fuerte desde ahí se escucha. Con lo que vimos acá, que justo te coincidió, sí. Contar el testimonio, venir acá a contarlo, no hay problema. ¿No? Contalo fuerte desde ahí. Que justo estaba jodiendo con mi hijo con TikTok y justo todo lo que estábamos estudiando en la Biblia, en TikTok un pastor, que yo te lo reenvié, hablaba justo que díganme, muéstrenme dónde está que Jesús nació un 25 de diciembre y que nació en un pesebre, y me venían tus palabras, porque nunca iba a poder nacer al lado de un ganado, con toda la bosta, con todo. ¿Me entendés? Que es toda fiesta pagana, y era el rey que vos habías hablado, que es un dios trucho, ¿me entendés? El que nació el que nació ese día, y entonces es el de doble cara, el dios del sol, te habían dicho. Sí, me lo leí todo para saber. El dios del sol es uno y el dios de doble cara es otro. Sí. El del 25 de diciembre ya estamos en vivo, ya hay gente conectada, bendiciones a los que están ahí. El 25 es el dios Sol y el 1 de enero es el dios Jano. El por dios eso yo te lo reenvié, ¿viste? Te dije, mira lo que habíamos estudiado. Bueno, para los que están ahí, que están escuchando ahora, en la parte 4 yo hablé muy fuerte que decía, ¿no? Que nadie pondría un bebé donde está la bosta de los animales. Yo no quería decir esas palabras porque eran fuertes, pero yo sentía que era el Señor que me decía que hablara así. Y para mí también fue un testimonio que creo que fue el mismo día o el otro día. Vos me mandaste un pastor que decía que lo mismo en TikTok, espero por lo menos somos dos los locos. No, digo, se van a enojar conmigo, por ahí me bloquean la página, pero yo voy a decir la verdad, porque todavía no eran las mismas palabras. Sí, escuchá, no se sabe bien si nació en septiembre o en octubre, pero que no fue en diciembre. Bueno, ahí él erró, porque se sabe con exactitud cuándo nació. Es a los 15 días del mes de Tisri. Eso está en la Biblia. Con respeto, ¿no? A este pastor que igual dio un estudio muy lindo. Sí. Después, si me lo reenvías otra vez, lo voy a compartir en nuestra página para que la gente vea también que hay un montón de pastores que se están dando cuenta. Están revelando. Amén. Bueno, vamos a seguir con el estudio. Hoy vamos a la parte 5 y esto tiene que ver, repito, con el título. Nochebuena, Navidad, fin de año, Año Nuevo. Fiestas bíblicas o fiestas satánicas. No me estoy sintiendo bien, así que pido disculpas si ven que me cuesta respirar. Vamos a hacernos algunas preguntas. La primera, ¿quién recibe realmente nuestras oraciones o nuestras plegarias para a la gente, por ejemplo, católica, que suele decir plegaria? Pero ¿quién recibe nuestras oraciones cuando oramos en estas fechas festivas que en realidad no tienen nada que ver con Dios? En el año 3000 a.C., este estudio que voy a dar hoy, si lo buscan, también está en Wikipedia, wikipedia.org/Semiramis o /Astarot, aún Wikipedia, Google, todo esto también está, aparte de que está en la Biblia, ¿no? Pero también está en Google. En el año 3000 a.C., en Babilonia, existía una mujer, la cual se le conoce como Semiramis. Otros nombres es Istar o Aster o Astarot, por si quieren anotar, que vos me preguntabas, para chequear después con la Biblia y ver que lo que estamos dando tiene base y fundamento bíblico. En el año 3000, antes del Mesías, había una mujer en Babilonia que era Semiramis. Perdón que no me estoy sintiendo bien, pido disculpas. En la Biblia se refiere a ella como Astarot y vamos a chequear en qué versículos la Biblia la nombra. Ya lo habíamos dado, pero vamos a leer, y a los que están acá si quieren ir a la Biblia, Ezequiel 8 del 13 al 16. Vamos a ver que esta mujer, esta diosa, entre comillas, que desgraciadamente en este tiempo se le está rindiendo culto a ella y no se sabe.
y no se sabe porque en realidad no quieren estudiar y no quieren aprender los creyentes o los cristianos, lo digo con mucho respeto. El profeta Ezequiel en el capítulo 8, del versículo 13 al 16, el mismo profeta dice así: me dijo después el Señor, o Adón, o Yeshua, o Yahweh, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Adonai, en la Reina Valera creo que dice de Jehová, algunos si tienen Reina Valera ahí, si me pueden decir, ¿Jehová dice? Jehová dice. De Jehová. Pero es lo mismo, Adonai es la traducción original del hebreo. Me llevó después y me dijo, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Esto es importante y clave que los cristianos, toda la gente, pero los cristianos, los creyentes, se marquen esto en la Biblia y se den cuenta que en estas semanas se están abriendo portales, puertas gigantes a los demonios, para los que están ahí, para los que estamos aquí ahora, los que han venido hoy por primera vez también, que nos demos cuenta que en estos días se están abriendo o están abiertas puertas satánicas, diabólicas, que los creyentes, si nos prestamos este juego de celebrar estas fiestas, demonitos vamos a recibir. Por eso, en Ezequiel, cuando dice, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Adonai, o sea, a la casa de Jehová o al templo, dice que está al norte, y aquí que mujeres estaban allí sentadas, echando a, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo dice? Tamuz. Si quieren un filón, márquenselo. Ahí te prestamos. Ay, perdón. No, vivo y directo. ¿Pero por qué? Para entender, estos judíos, estos israelitas que menciona el libro de Ezequiel fue escrito aproximadamente entre 1500 y 1750 años, si mal no recuerdo, antes del Mesías. Los israelitas que habían, primero el pueblo del Señor, los israelitas primero fueron deportados a Egipto, luego fueron deportados a Babilonia. Cuando ellos regresan a Israel, por eso hay que leer toda la historia del profeta Ezequiel, pero no puedo compartir ahora todo el profeta Ezequiel, estaríamos 7 horas. Pero cuando el pueblo de Israel regresa a Israel, a su tierra natal, habiendo sido cautivos y esclavos en Egipto o en Babilonia, regresan a su tierra contaminados, que es lo que pasa hoy en día. Regresan contaminados, eso es lo que pasa. Por eso dice acá que había mujeres en el templo, imagínense qué mujeres eran, israelitas. ¿Y qué estaban haciendo? La palabra endechar, si uno lo busca en la traducción o en un diccionario, es adorar, honrar y o llorar o lamentarse. A Tamuz. ¿Por qué? Entonces pensemos esto. ¿Por qué Dios, Yahweh, le dice al profeta Ezequiel y lo lleva hasta la puerta del templo, o sea, de la congregación, mal llamada iglesia o asamblea, y le dice, mirá lo que están haciendo las mujeres. En la casa de Dios están endechando a Tamuz. Tamuz, los que ya hicimos el estudio, las 4 primeras partes, hoy es la parte 5, ya sabemos, aquel que no sabe puede hacer las otras 4 partes primeras, que el 25 de diciembre no nació Yeshua, no nació Jesús, nació Tamuz. Y así como los israelitas, con mucho respeto, los israelitas llevaron a Israel, cuando regresaron de su cautiverio en Babilonia, las costumbres babilónicas, es lo mismo que hoy en día pasa en las iglesias. Hay iglesias con mucho respeto, católicas o evangélicas o congregaciones. Esta es una congregación también, somos mesiánicos, pero hay iglesias que permiten que hermanos, digo, los mismos pastores de la iglesia, prediquen doctrinas erróneas. Por eso es que yo tengo que ser recontra exigente y duro al predicar, como prediqué el otro día, que lo digo con mucho respeto, pero decía, nadie pondría un bebé en un pesebre donde hay bosta de caballo. Y gracias al Eterno, que bueno, hay un pastor de los millones en el mundo, ¿no? Que Patricia lo vio en TikTok, después lo voy a pasar, pero es así, Jesús no nació en un pesebre. Jesús no nació el 25 de diciembre. Ya lo explicamos en los 3 primeros capítulos, porque los 3 primeros capítulos de este estudio fue para hablar bien cuándo nació Jesús, que está en el libro de Juan, en el libro de Mateo, no me acuerdo ahora los capítulos, pero Yeshua nació en septiembre, en la fiesta de los tabernáculos, no nació en diciembre. En diciembre, el 25, nació Tamuz.
Por eso en Ezequiel 8:13, cuando le dice al profeta, mira, te voy a llevar y te voy a mostrar, están las mujeres endechando a Tamuz. Luego me dijo, dice el profeta, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Primero, celebrar estas fiestas es abominación delante de Dios. Celebrar el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre o el 1 de enero o la fiesta que sean, que no sean las bíblicas, es abominación delante de Dios. Entonces, como cristianos o como creyentes o como seguidores del Mesías, no podemos celebrar fiestas que son abominaciones al Eterno. Le dice por segunda vez el Eterno al profeta. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa, o sea, afuera en la puerta estaban haciendo abominación, adentro también. Por eso es que uno humildemente, en este caso quien les habla como el profeta o el encargado de este lugar, no puedo predicar erróneamente ni puedo permitir falsas doctrinas. Porque si no, ¿qué estaría haciendo yo? Abominaciones delante del Eterno. Dice la palabra que lo lleva al profeta adentro, miren la experiencia del profeta, dice, y verás abominaciones peores que esta, me llevó al atrio de adentro de la casa de Adonai, he aquí que junto a la entrada del templo de Adonai, entre la entrada y el altar, como 25 varones, y sus espaldas vueltas al templo, o sea, adentro del templo había 25 varones. Es como está aquí, que tenemos nosotros nuestro lugar para orar, está ahí, y los almohadones. Es como si nos arrodilláramos aquí, oráramos, pero dándole la espalda. Bueno, ahí están la Biblia, el candelero, los 10 mandamientos, ahí que está mirando Silvia y Flor. Es como si nosotros, les diría ahora, vamos a adorar, pero vamos a darle la espalda al Señor. Eso es señal, ¿no?, de falta de respeto, de pecado, de un montón de cosas. Dice que los 25 varones estaban de espaldas, vueltas al templo de Adonai, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Es importante, yo los invito, no puedo obligar a nadie, que se marquen esto, porque en un solo versículo está escrito igual, ¿no? Pero a veces si no lo marcamos no nos damos cuenta. En un solo versículo, el Padre nos revela y nos enseña dos tipos de abominaciones. Primero, que Tamuz no tiene nada que ver con el Eterno. Adorar a Tamuz es una abominación. Segundo, ¿por qué en el mismo día las mujeres en la puerta estaban llorando por Tamuz? ¿Y por qué en el mismo día en el templo 25 varones adentro estaban adorando al Dios Sol? Porque es el mismo día, lo que hablábamos recién con vos, Patricia. El 25 de diciembre se celebra el solsticio, se dice así, el solsticio del sol, o el nacimiento del Dios Sol. Me olvidé ahora el nombre, creo que era Astaret, ahora me olvidé el nombre del Dios Sol. Lo hicimos en el estudio, en el capítulo 1 y 2, Mitra, creo que es Mitra, si mal no recuerdo, sí, está en las otras hojas, Mitra, el Dios Sol. Entonces, fíjense en que ese día que el Padre lleva al profeta Ezequiel al templo, ve a mujeres sufriendo y llorando por Tamuz, porque se habían enterado que había fallecido, y los varones adorando al Dios Sol. Esto tiene que ver también, no está acá, lo voy a agregar yo, pero no es que voy a agregar algo a la Biblia, porque sería un loco si digo eso, pero para que entiendan esto. Cuando en Ezequiel 8, 13 al 16, al terminar dice que los varones adoraban al Dios Sol, si alguno quiere escribirse ahí en Ezequiel 8, 13, y pone 14 de mayo del año 321 el emperador Constantino. 14 de mayo del año 321 el emperador Constantino. Aquel que tenga la Biblia, si quiere anotarse ahí en Ezequiel 8, versículo 16, cuando termina que dice adoraban al Dios Sol, hay que pensar en esto atentamente, se los digo a todos, a los que están aquí, a los que están de ese lado. ¿Por qué adoraban al Dios Sol? Porque el Dios Sol es lo opuesto al Eterno. En Isaías 56, del 1 al 7, vamos a ir rápido, Isaías 56,
para ver que todos los cristianos, y lo digo con mucho respeto, pero con autoridad, apuntando así con el dedo como profeta, que todos los cristianos que no guardan el día de reposo, aunque no digan públicamente que adoran al Dios Sol, lo adoran. Isaías 56, Silvia. 56. Quiero que entiendan esto. Vamos a leer Isaías 56, yo lo voy leyendo del 1 hasta creo que es el 7. Así dijo Yahweh, guardad derecho y haced justicia. Es fácil de entender. O sea, Dios dice, andad derecho y sé justo, ¿no? Dice, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, ya fuimos arrebatados, ya estamos con el Señor en el cielo y luego vamos a ir a la eternidad con Él? Ninguno. Todavía la estamos peleando en esta tierra y en este cuerpo carnal pecaminoso que a veces nos juega mala pasada. ¿Por qué digo y comparo Ezequiel 8:16 con Isaías 56? Porque aquel que no guarda el día de reposo está adorando al Dios Sol, aunque no diga que lo adora igual. La mejor forma de decir yo no adoro al Dios Sol es decir yo guardo el Shabbat, que es el día de reposo. Y desgraciadamente nos han metido en la cabeza con el catolicismo y con la doctrina evangélica, los que tenemos años de evangelista, yo ya hace 9 años u 8 que me fui de la religión evangélica. Estoy en lo que es raíces hebreas. ¿Vos cuántos años estuviste en el evangelio? ¿20 y pico? Más. Yo también, el pastor también. En la religión evangélica, en la doctrina evangélica, nos decían que el Shabbat no había que guardarlo, que era de los judíos. Entonces, analicemos bien lo que dice aquí Isaías 56. Haced derecho, dice, andad derecho, haced justicia, porque cercana está mi salvación. Versículo 2. Bienaventurado el hombre. Bienaventurado quiere decir doblemente bendecido. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. O sea, está hablando, uno lo tiene que hacer por afecto, por amor, que lo abraza. Aquí está. Que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Hoy es viernes, todavía está el sol. A la puesta del sol, cuando ya no veamos más al sol y comencemos a ver la oscuridad, hoy empieza el Shabbat, hoy empieza el día de reposo. El 14 de mayo del año 321, el emperador Constantino, esto está en Google, lo googlean y lo van a encontrar, para que despierten todos los hermanos y los que están aquí para que compartan con otros cristianos y le digan, hermano, está en la Biblia y está en internet. Vos, Pablito, lo podés buscar después y se lo pasás a tu mamá. Sí. En Google ponen 14 de mayo del año 321, el emperador Constantino dicta un edicto, él cambia el día de reposo. Acá dice. Y esto lo tomó la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. ¿Qué dice ahí? Dice, aquí equivale al día sábado. Muy bien. ¿Qué versión es de la Biblia esa? La Valera. La Reina Valera. Sí. ¿1960? No sabés, no. Sí. 1960, bien. Bueno, fíjense, ahí dice aquí equivale al día sábado. Y nosotros también sabemos qué es eso, al sábado. Pero cuando uno no guarda el Shabbat, por añadidura, al no guardar el Shabbat, está honrando al otro día, que es el día del culto al Dios Sol. Por eso le decía, hay que entender Ezequiel 8:16, cuando dice, postrados los 25 hombres a espaldas de Dios, adoran al Sol. Entonces, cuando uno no guarda el Shabbat, Shabbat es que hoy, a partir de hoy, a la puesta del sol, hasta mañana a la puesta del sol, el que puede evitar de trabajar tiene que decir, no trabajo porque es Shabbat. Yo siempre lo cuento, yo le hago un trabajo de custodia a mis hijos, pero los sábados no cobro, no recibo dinero alguno porque guardo el Shabbat. Estoy con ellos, no los quiero abandonar para evitar que pase algo, pero yo no recibo dinero ese día, porque digo, no, es Shabbat y yo lo quiero guardar. O sea, el que puede evitar de trabajar ese día, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque es el día que Dios derrama bendición hasta que sobre y abunde. En Isaías 58, simplemente anótenlo, pero después léanlo en su casa como tarea del hogar, que ahí dice que hay muchísima bendición cuando uno guarda el día de reposo. Isaías 56 dice lo mismo.
Apocalipsis 1:10, sí, Apocalipsis 1:10, el apóstol Juan dice, yo estaba en el Espíritu y en el día del Señor. Cuando al apóstol Juan, el Eterno, se le manifiesta y le revela todo el libro del Apocalipsis, que hasta el día de hoy a nosotros nos cuesta entender, fue en Shabbat. O sea que guardar el día de Shabbat para los que están aquí, para los que están ahí, bendiciones ahí a la gente que se sigue conectando, perdón. O sea, hoy a la puesta del sol, vamos a orar aquí, vamos a decir, presentamos el día de reposo. Y ojalá que desde hoy a la puesta del sol hasta mañana podamos decir, iba a ser tal actividad, pero la paso para mañana o para el martes, porque quiero guardar el Shabbat. Porque es el día que Dios bendice. ¿Puedo hacer la aclaración? Pero por supuesto. Dios bendice Fuerte. a aquellos que siguen su mandamiento y viven de manera justa. Esto significa que debemos hacer lo correcto y descansar en el día del Señor. Amén. ¿De dónde lo sacaste? No, de la Biblia. ¿Está ahí? Decirle un poquito más fuerte, así escucha la gente. Dios bendice a aquellos que siguen sus mandamientos y viven de manera justa. Esto significa que debemos hacer lo correcto y descansar en el día del Señor. Amén. Fíjense en eso, es importantísimo, porque a veces la gente dice, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me bendice? Y la verdad, la gran pregunta es decir, ¿por qué Dios no me bendice? Es, ¿yo estoy bien con Dios? ¿No? Si alguien está diciendo, Dios no me está bendiciendo. La pregunta en vez de decir, ¿por qué Dios no me bendice? La pregunta sería, ¿yo estoy bien con Él? Porque si yo estoy bien con Él, me tiene que bendecir sí o sí. ¿Se comprende? Si uno está bien con Dios, si uno guarda los mandamientos, si uno guarda el día de reposo, vamos a llegar hasta ahí y va a parecer que nos vamos a caer, pero si tenemos fe, Él nos va a agarrar. En Apocalipsis 3 hay 7 tipos de mensajes de congregaciones, ¿no? Apocalipsis 1, 2 y 3, perdón. El mensaje a las 7 iglesias, conocido como el mensaje a las 7 iglesias. De las 7, bueno, una pecadora, otra fría, un desastre cada una, ¿no? Pero de 7 congregaciones, una, a la fiel le dice, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, por lo tanto yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea que al resto de los cristianos no le promete eso el Señor. Y este año que estamos por empezar, año hebreo, no año gregoriano, yo no me rijo, yo sé que hoy estamos 29 de diciembre, ¿no? Según el calendario gregoriano, pero según el calendario del Eterno, o sea, según el calendario del mundo, hoy 29, 30, 31, según el calendario del mundo, dentro de 2 días entramos en el año 2024. Pero según el calendario de Dios, estamos en el año 5997 y o 99, porque a los 2024 hay que sumarle los años desde Génesis hasta Jesús. ¿Entendés, Silvia? O sea, no estamos en el 2023, ni vamos a estar en el 2024. Si uno dice, estamos en el 2023, o sea, tirás 2000 y pico de años a la basura de la historia. El 11 de marzo del año que viene, entre comillas, de este 2024, que ahora lo vamos a ver, es año nuevo para el Eterno. Pero comienza un juicio que es la apertura del 4º sello. Eso lo voy a hablar después que terminemos este estudio, pero doy una puntadita. Se viene mucha hambruna, el 4º sello habla de muerte y hambre. Está en Apocalipsis 6, creo que es del versículo 6 al 8, o del 4 al 8, por ahí. Pero lo vamos a dar ese estudio porque el padre fue tremendo lo que hoy me habló. No le conté nada al pastor, estuve todo el día hoy con el pastor, no le conté porque estábamos a full, pero yo estaba estudiando algo del Eterno, más allá de que estaba con mis hijos trabajando, y el padre me comenzó a hablar algo y me lo reveló y me lo confirmó después con un estudio que hice de la Biblia del juicio tremendo que se viene en este, entre comillas, año 2024. Mucha hambre, mucha muerte, mucha escasez. Por eso hay que estar preparado para lo que se viene. Y para pasarla lo mejor posible del caos que se viene, hay que estar bien con el Eterno. El cristiano que no esté bien con el Eterno, lean, siempre con respeto, digo, no los nuevitos, sin ofender, lean Apocalipsis 1, 2 y 3. Después léanlo en su casa, Apocalipsis 1, 2 y 3. Y van a ver que hay 7 tipos de cristianos y 7 tipos de iglesias. Y solo a una el Eterno le promete guardarla, no sacarla, sino guardarla, cubrirla de la hora de la prueba. O sea que de 7 cristianos,
Solo a uno el Padre le dice, no has negado mi nombre, te voy a guardar. A los otros 6 le dice, arrepentite por esto, por lo otro, por esto, por lo otro. O sea que la mayoría de los cristianos, yo sé que a muchos no les va a gustar, pero la mayoría de los cristianos el año que viene, si no empiezan desde ahora a guardar los mandamientos, a guardar el día de reposo, a guardar la fiesta, hablo como profeta, a partir de este tiempo que se está acercando, porque el tiempo se ha cortado y se acelera, vamos a ver, duele decirlo, pero como profeta lo digo, vamos a ver juicio del Eterno sobre muchos cristianos, cosa que no debería pasar, porque la palabra dice que si estamos bien, puede caer la bomba atómica ahí, lo dice Romanos 8, que aún ni la vida, ni la muerte, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo creado, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor del Eterno. Por eso cuando uno entiende bien la Biblia y dice, no, pará, yo decía que era cristiano y no entendía nada, ¿no? Y ahora las hermanas que están viniendo nuevitas a decir, yo decía que era cristiano y no entendía nada. Y no es para asustarse lo que estoy diciendo, sino que es para tomar conciencia, es decir, llegué en el momento justo. Porque muchas veces hay personas que me dicen, vos das el mensaje e infundís miedo. Yo no infundo miedo, infundo conciencia. Porque para mí es una honra que el fin de semana pasado haya dado un mensaje, que hablé re fuerte, y que 24 horas después me manda Patricia video de un pastor y el pastor diciendo lo mismo. Parecía que nos habíamos copiado porque estábamos en la misma aula con el pastor. Entonces sigo con esto, Isaías 56, 2. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, para no profanarlo. Por eso de todo corazón a los que se están congregando en este lugar, no es casualidad, Dios los trajo. A Hugo, a Patricia, a la hermana, a Silvia con la hija, Dios los trajo con un propósito, porque Dios no quiere que ustedes padezcan lo que van a padecer los otros cristianos rebeldes y desobedientes. Si Dios los trajo es con un propósito, o sea, yo no los llamé, ni los traje, los trajo Él, el Eterno. Versículo 3, Isaías 56, 3. Y el extranjero, o sea, nosotros, porque para Israel nosotros somos extranjeros, aunque si entendemos que se cumple Romanos 11, que fuimos injertados, anotate y después léete Silvia, Romanos 11, del 11 en adelante, dice que nosotros, los extranjeros, que entendemos Romanos capítulo 11, del 11 hasta el final, y entendemos Efesios capítulo 2, del 1 al 21, puedo errarle por un versículo, pero estoy ahí. Los que entendemos eso, aunque seamos argentinos, bolivianos, paraguayos, peruanos, lo que sea, cuando entendemos Romanos 11:11, que fuimos injertados, Efesios 2, que fuimos acercados a la ciudadanía de Israel, entendemos que ya no somos más, o en mi caso, ni verazateguense, porque nací en Verazategui, ni argentino, sino que ahora soy un ex gentil injertado en el olivo natural. Romanos 11, del 11 en adelante, dice eso, que fuimos injertados. Y Efesios 2 dice que fuimos acercados a la ciudadanía de Israel. Entonces, cuando comprendemos eso, entendemos que uno puede decir, yo soy pueblo de Dios. Tal vez un cristiano nos digan, che, te están lavando la cabeza, mirá que se está judaizando. Porque muchos dicen que yo judaizo. Pero digo, yo no estoy judaizando, estamos leyendo la palabra tal como es. Por eso, a los que vienen acá decimos, levantá la mano, preguntá, todos pueden hablar, querés hacer una pregunta, levantá la mano y preguntá. El que tenga una duda, aquí enseñamos así la palabra. Nunca van a escuchar que se diga, ¿cuántos dicen amén? Y todos gritan amén y capaz que dice, dije amén, pero yo no entendí un corno. Entonces, versículo 3, y el extranjero somos nosotros, que sigue a Jehová. Dice, no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo. Ni diga el eunuco, aquí yo soy un árbol seco, porque así dice el Eterno a los eunucos que guardan el día de reposo. Miren lo importante que es para Dios guardar el día de reposo. Quiero repetir y jugar con esto, miren. Miren lo importante que es para Dios guardar el día de reposo. Miren lo importante que es para Satanás hacerte creer, hermano y hermana, que no tenés que guardar el día de reposo. Porque el diablo sabe que si guardás el día de reposo, vas a vivir en la eternidad con Dios. Hago una pregunta así al pasar. Silvia, ¿querés irte al infierno o querés vivir toda la eternidad con Dios? Quiero vivir toda la eternidad con Dios. ¿Querés irte al infierno o vivir toda la eternidad con el Eterno? Toda
Bueno, miren lo que dice aquí, Isaías 56, 4. Porque así dijo el Eterno a los eunucos, este lo leí, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. El 5. Esta es la promesa de Dios para los que guardamos el día de reposo. Entonces, fíjense en todos los cristianos que no guardan el día de reposo de lo que se van a perder. Versículo 5 dice, para los que guardamos este pacto, ¿no? El día de reposo es un pacto. Los que hacemos este pacto, dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Es así, no, Hugo? Muy Sí. bien. Sí. Nombres mejor que Si el de digo algo, hijos e hijas. Nombre que dice Perpetuo, perpetuo, le daré, Daré. que nunca perecerá. que nunca perecerá. O sea, que los que no guardan el día de reposo irán a la iglesia más hermosa y más linda de Berazategui o de Quilmes, pero no van a recibir esto. Los que no guardan el día de reposo, por más que digan, soy amigo del apóstol, del profeta fulano de tal, si no guardas el día de reposo, no se puede cumplir en ti, hermano, o en los que están acá, si no guardan el día de reposo, no se puede cumplir esta promesa de Isaías 56, versículo 5 en adelante. Primero, nos va a dar un lugar en su casa, dentro de sus muros. Nos va a poner un nombre mejor que el de hijos e hijas de Dios, nombre perpetuo. Está hablando de la eternidad. De la eternidad. Por eso que el viernes cuando se pone el sol, desde el viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol, si alguien te llama o te invita para hacer algo que no esté relacionado a las cosas de Dios, decí no. ¿Se entiende? Porque la gente, el vecino, el pariente, te va a querer invitar justo en día de reposo a hacer lo más lindo que te gusta. Y la verdad, a mí me encanta salir a pedalear. Y los sábados, bueno, Silvia también pedalea, en los sábados hay 20.000 grupos de ciclismo. Una sola vez salí, lo reconozco y lo confieso, hace 3 años atrás, que yo ya guardaba el Shabbat y no me sentí mal, me sentí re mal con el Eterno, porque dije, yo sé que no tengo que salir a pedalear el Shabbat. Y salí re mal y dije, no salgo más, si tengo los otros días de la semana. Y pedí perdón al Padre, y dije, Padre, te pido perdón. Y en todos los grupos de ciclismo que estoy, bueno, mañana salen un montón, Silvia lo sabrá también, y no salgo. Me tocó un día que hicimos un viaje largo en bicicleta, todo de noche a Chascomús, que se llama la salida nocturna, todo por campo. Era un sábado, pero yo les pedí por favor a todos que me esperaran hasta 7:30. No le dije, eran 52 fuimos. No le puse hasta que se ponga el sol en el grupo, digo, porque esto no me van a entender, que guardo el día de reposo. Bueno, estuve acá con la bici así, terminé de predicar, Señor, que se ponga el sol. Se puso el sol, me subí a la bici y salí corriendo. Los alcancé en la estación de tren allá en Berazategui, nos subimos con la bici al tren hasta La Plata y ahí nos fuimos. Pero yo quería ir sabiendo que no quebrantaba el Shabbat. No tiene nada que ver esto ni con judaísmo, ni con ser un masoquista o con ser un extremista, sino que simplemente digo, si Dios me dice acá, es mi voluntad, es libre albedrío, que si yo guardo el Shabbat, yo estoy entrando en pacto con Él. O sea, Dios no me pone un arma en la cabeza el viernes a la puesta del sol o me pone a 2 ángeles ahí con espadas. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Yo si quiero me escapo, o ustedes también. Pero yo digo, no, pero pará, si la Biblia dice que están estas promesas para los que guardamos el Shabbat, un día que yo le consagro un día a Dios y Él los otros 6 días me bendice, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, el 6 dice, Isaías 56, 6, y a los hijos de los extranjeros, o sea, promesa para nuestra descendencia. En este caso justo está Flor, la hija de Silvia, para vos, Flor. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle, fíjense en que servirle a Dios es guardar el día de reposo. Y el 90, bueno, dije un número exagerado, pero la mayoría de los cristianos dicen que siguen a Dios, pero no guardan el día de reposo. Entonces, ¿quién es el equivocado? Porque acá dice que seguirle a Dios es entrar en pacto con Él, y en este caso guardar el día de reposo. Y vemos a millones de cristianos que dicen que siguen a Dios, pero no guardan el día de reposo. Entonces, sí, ellos te podrán decir que siguen a Dios, pero si le preguntamos a Dios, ¿Dios qué va a decir? ¿Quién se acuerda? A ver.
Si le preguntamos, Señor, todos esos cristianos que están en la iglesia, que dicen que te siguen a ti, pero nosotros sabemos que no guardan el Shabbat, ¿te siguen? ¿Dios qué nos respondería? Rápido. Nos diría, lee, hijo, Ezequiel 8. Me están dando la espalda, me dan la espalda y adoran al sol. Se piensan que me adoran a mí. Hermano, despierten y compartan este mensaje. Los cristianos se piensan que adoran a Dios porque van a la mega iglesia o a la iglesia que hace el culto principal el domingo. Y no están adorando a Dios, están adorando al Dios Sol, porque le están dando la espalda a Dios y a su pacto. Por eso la relación entre Ezequiel 8 era del 13 al 16 con Isaías 56. Termino estos últimos 2 versículos. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Jehová. Por eso en el judaísmo ellos dicen Hashem. No me acuerdo en esta semana con quién hablaba que me dice Hashem, Hashem, Hashem. Hashem quiere decir Hashem, el nombre. Y hay muchos cristianos que salen del cristianismo, entran a raíces hebreas, ya me voy a acordar, y no dicen más el nombre de Yahweh. ¿Por qué? Porque toman un versículo, que está bien tomarlo, que es el segundo mandamiento. A ver, bueno, ¿lees de ahí? Sí. No tendrás dioses. No, el segundo. El segundo. No tendrás dioses. El tercero, entonces. El tercero. No tomes el nombre de Yahweh, tu Elohim, en vano. El tercer mandamiento, Éxodo 12, ¿no? Éxodo 20. Y el tercer mandamiento, en Éxodo 20, dice, no tomarás el nombre de Yahweh, tu Elohim, de Dios, en vano, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no podemos andar diciendo, yo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. ¿Guardar los mandamientos? No, porque estamos en tiempo de gracia. Entonces, no se puede invocar a Dios. En realidad, Dios es pronombre y no es nombre. El nombre es, como está ahí, Yahweh, que es Yod-Hei, Vav-Hei, en hebreo, Yahvé. Por eso algunos dicen Hashem, el nombre, porque no quieren decir el nombre. Pero si uno, temeroso de Dios, nombra el nombre, yo lo nombro siempre el nombre, y lo nombro con mucho temor y con mucho respeto. ¿Por qué? Porque dice aquí, ¿no? Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, el 7, yo los llevaré a mi santo monte. Cuando dice aquí, yo los llevaré a mi santo monte, se refiere al milenio. Si quieren poner ahí en la Biblia milenio, nosotros hicimos un estudio de esto, pero cuando se refiere al santo monte, yo les sugiero que estudien y que me pregunten ahí en el chat, está abierto, pueden preguntar. Cuando en este versículo dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, que si en esta congregación, donde vienen ustedes a congregarse los viernes y sábados, en esta congregación que se llama Ejército de Yahweh, quien les habla no guardaría el día de reposo, yo no guardaría las fiestas y haría cualquier cosa, con Biblia en mano inclusive, su ofrenda o el alimento o el diezmo que ustedes traerían acá no serviría de nada. Yo les estaría estafando. Leamos otra vez, el 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Punto y coma. Miren, sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. O sea, que todos los que vienen acá, cuando levantamos la ofrenda o el diezmo, si ustedes ven que yo no guardo el día de reposo, si ustedes ven que yo no les digo a ustedes que guarden el día de reposo, no tienen que poner nada acá, porque en el cielo no se recibe. Está bien, lo estaría recibiendo yo. Y ustedes irían y se dirían, oh, gracias, qué bueno. Pero para que tu ofrenda, para que tu bendición, que uno como profeta te la recibe acá en la tierra, sea aceptada en el cielo, tú tienes que ver que tu pastor, o tu predicador, o tu profeta, esté guardando el día de reposo, esté en pacto con Dios. ¿Entendés, Silvia? Sí. Con respeto, no estoy hablando mal de tu pastor, pero digo lo que dice la Biblia.
mi pastor, tu pastor, o hablo con mucho respeto, ¿no? Porque esto sale a todas partes. O sea, un creyente no puede estar bajo la cobertura de un predicador que no está en pacto con Dios. Porque vos le estás dando la ofrenda, o el diezmo, o el alimento, como me honra Hugo y Patricia y Hugo con el alimento siempre. Si yo no guardaría el día de reposo, por más esfuerzo que tú hagas, Dios, aunque quisiera recompensarte, tal vez por misericordia lo haría, pero no podría bendecirte como te quiere bendecir, porque Él sabría, si yo no guardaría el Shabbat y sería un chanta, que lo que tú me das con mucha fe, acá está cayendo en saco roto. Por eso uno tiene que decirle la verdad a los hermanos y decirle, mira hermano, vos querés ir y diezmar allá, hacé lo que quieras. Querés no diezmar, no diezme, querés ofrendar. Pero si lo vas a hacer, hacelo en un lugar y ejerce tu derecho. Ejerce tu derecho. Si vas a ofrendar, si vas a llevar un alimento, algo, yo voy a ofrendar. Pero a ver, pastor, profeta, ¿usted está en pacto con Dios? La verdad, porque yo quiero que a mí me bendiga Dios. Yo sé que usted es el emisario, el ministro, él es pastor y él trae sus diezmos, pero uno tiene que ver mi testimonio. Y yo siempre lo digo públicamente, porque si yo no me estaría guardando en santidad, casi todos saben lo que me pasó a mí en el matrimonio y la familia, si yo no me estaría guardando en santidad, sí, yo te puedo orar, me pongo el manto y recibo la ofrenda, pero al cielo no llegaría. ¿Entienden? Este mensaje es para ustedes. Para mí también, pero para ustedes cuando dice, ¿no? Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Entonces, yo le pregunto a los que están acá conectados en internet y a los que están acá en forma presencial. Dice el 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. O sea, el Eterno tiene un monte, tiene una casa de oración, tiene un altar, ¿no? Y dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Un número así por decir, ¿cuántas millones y millones y millones de iglesias hay en el mundo? Incalculable, ¿no? Nosotros estamos en Berazategui. ¿Cuántas millones y millones de iglesias, con mucho respeto, pero la verdad creo que todos somos de Berazategui, bueno, menos vos que sos de Quilmes? ¿Cuántas iglesias hay en Berazategui y Quilmes que profesan la fe cristiana? Entre católicas y evangélicas. ¿Cuántas habrá? En Quilmes y en Berazategui, arriba de 7.000 seguro. Fácil. De esas 7.000, ¿cuántas guardan el día de reposo? ¿Alguien sabe de alguna iglesia? ¿Alguien sabe de alguna iglesia en Berazategui o en Quilmes que guarden el día de reposo? O sea, con mucho respeto, esto pasa en todas las ciudades también, que todas las iglesias, por más que tengan 1.000 miembros y vayan los diezmistas más grandes, con diezmos de 50.000 pesos para el pastor, y el pastor anda en 4x4 con custodia y lleno de plata. Como hay muchos pastores chanti personajes, ¿no? Pero como profeta lo puedo decir. Pero en ese lugar, la plata queda ahí. O sea, más allá que si alguien trae una ofrenda, queda acá y lo usamos para la luz o para los gastos que sea, pero la bendición no la podés recibir, porque ahí dice, en el 7, que Dios toma como su casa, el 7, Dios toma como su casa la casa donde se guarda el día de reposo. O sea que si en este lugar no guardamos el Shabbat, esto no es casa de Dios. Pero guardamos el Shabbat acá se años, así que esto es la casa del Eterno. Entonces, con mucho respeto, pero como estamos en el último tiempo, y no soy pastor, y soy profeta, lo tengo que decir, aunque cada vez tenga más enemigos pastores. Pero a mí no me importa, porque mi idea es ganar y salvar almas para el Eterno. No para que vengan acá, para que nos llenemos de diezmo, porque no me interesa eso. Lo que me interesa es ganar las almas y saber que en este lugar el Eterno, Él puede garantizar, y ustedes como testimonio, que esto es casa del Eterno, porque guardamos el Shabbat. Por eso lo había llevado a Ezequiel 8, para entender lo importante de, ejemplo, hoy es viernes, no, sí, me pierdo con la fiesta, perdón. Decirle a la familia o a los hermanos, no, mirá, es el Shabbat, yo voy a guardar el Shabbat. Es el día de reposo, yo lo voy a guardar. Y si yo tengo que dar algo, lo voy a dar en un lugar donde sea casa de Dios.
puede haber un cartel gigante que diga Casa de Dios, el pastor puede salir en la tele, en Canal 7, en el 9, lo que sea, pero si ese pastor no está en pacto con Dios, Dios no respalda al pastor. Así que cuánto menos me respaldaría a mí si yo voy a dar una ofrenda en ese lugar. Otro texto importante para entender lo de Nimrod y su mujer Semiramis está en Jueces 2:13. Jueces 2:13 dice, dejaron a Adonai y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Alguno que tenga Biblia me lo lees? Yo estoy con... ¿Cómo era? Jueces 2:13. 2.13 dice así, y Fuerte. dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. ¿A quién? A Astarot. Astarot. Otra vez, dice, dejaron a Adonai y adoraron a Baal y a Astarot. Baal y Astarot. Fíjense en que en Jueces 2:13 está nombrando a Nimrod y a Semiramis. Pero aquí tiene otro nombre. ¿Por Baal, qué? Sí. Baal Baal. viene de los Baales, que viene de Babilonia, que el que fundó la ciudad, ahora lo vamos a ver, de Babilonia es Nimrod. Él tenía varios nombres como Dios. Nimrod en la Biblia también tenía el nombre de Moloch, que ahora lo vamos a estudiar, y Baal. Y su esposa Semiramis, lo dijimos recién, Ishi, uno de los, no, Tisri, me tilde, ahora lo voy a buscar. Y Astarot. Y hasta, sí. Seguimos entonces, permítanme, me había quedado por aquí. Vamos ahora a Génesis 10, versículo 8 al 12. Fíjense en dónde empieza todo esto y cómo todavía, que es lo triste y lamentable, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto está en la Biblia, en el primer libro, en Génesis, en el capítulo 10? Estamos en el año 5998 o 99 y todavía vemos la gran mayoría de cristianos en esta doctrina, la doctrina de Baal y no en la doctrina de Dios. Génesis 10, del 8 al 12, ¿llegaron todos? Sí. Así yo se los leo. Sí, Y Cus engendró a Nimrod. Acá está hablando de los descendientes de Noé. En Génesis 6, el mundo empieza a poblarse, pero con mala gente. Voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible. Voy a tratar de resumir Génesis hasta el Génesis 10. En Génesis 1, 2 y 3 vemos la creación de todo lo creado por el Eterno. Vemos la creación del hombre, Adán y Eva. En Génesis 2 y 3, Génesis 1 y 2, perdón. El Padre, aparte de todo lo creado, crea a Adán y Eva, lo pone en el huerto del Edén y ya le da mandamientos, porque le dice, hace esto, hace lo otro, reinazos, juzgad, ponele nombre a los animales, hace de todo, goberná sobre la tierra, menos no hagas una cosa, no toques del árbol prohibido, del árbol del bien y del mal o de la ciencia, porque de cierto te digo que el día que lo toques morirás. ¿Qué pasó al final de Génesis 2? Viene Satanás y o la serpiente y le dice a Eva, ¿qué te dijo Dios? No, que toque todo menos ese árbol. ¿Y qué le dijo el diablo? Mentira. O sea, el diablo miente. Pero él dijo, mentira, lo que pasa es que Dios sabe que si lo tocas vas a ser como Dios. Ahí entra el pecado al mundo. Muchos dirán por Eva, pero en realidad fue por Adán. Si bien la que pecó fue Eva, pero la autoridad estaba puesta sobre el hombre. Y sin ofender a las mujeres, el hombre debemos ser cabeza del hogar. Conocemos casos, siempre con respeto, que hay hombres que son un desastre, como también hay mujeres que son un desastre. Pero ¿por qué cuando viene el juicio de Dios en Génesis 3? Cuando viene el juicio del Eterno, ¿no? De Yahweh, sobre Adán y Eva por el pecado, en realidad el Eterno lo condena a Adán, porque le dice, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Que había comido de la manzana. Y él le dijo, no, porque Eva me dio. O sea, Dios le había dicho a Adán, pero yo la autoridad la puse en ti. Y Eva se tenía que sujetar a ti. Y si Eva hubiera comido de la manzana y tú no hubieras comido de la manzana, no le hubiera pasado a Adán lo que le pasó. Que le fue quitado el cuerpo celestial, el cuerpo glorioso. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque siempre, con mucho respeto, la autoridad, el Padre primero la pone sobre el hombre. Entendemos que hoy en día
hay mujeres que están solteras o separadas o viudas, como en mi caso, soy varón, estoy divorciado, pero siempre la autoridad del hombre la pone sobre el hombre. Luego viene Caín y Abel, los hermanos, Caín que mata a Abel. Entonces, desde Génesis 3 hasta Génesis creo que fue 8, vemos la historia que el mundo empieza a poblarse, pero con gente mala, descendientes de Caín. Rapidito les quiero contar esto. De Adán y Eva tuvieron muchos hijos, pero los dos más importantes, Abel y Caín. Eso representa las dos simientes. Si quieren, anótenselo porque se van a olvidar. Abel representa la simiente de Dios y Caín representa a la simiente de Satanás. Caín representa el pecado, Caín representa a la serpiente, representa al diablo. Cuando Caín mata a Abel, porque Abel había ofrecido una mejor ofrenda, si uno va, yo si me pongo a leerlo, yo me apasiono y se nos va a ir el tiempo. Pero si uno lee la historia de cuando Caín mata a Abel porque se puso celoso por la ofrenda que Abel le había dado al Eterno. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿cómo? Hoy en día nos quieren hacer creer que no hay que guardar los mandamientos. Pero Adán y Eva, Caín y Abel ya tenían mandamientos, porque si Caín y Abel le ofrecían sacrificios a Dios, quiere decir que en su interior ellos sabían que había un Dios, ellos sabían que había mandamientos y ellos sabían que había que obedecer. El problema era que Abel representaba a la simiente de Yeshua, por eso fue muerto, y fue la primera vez que en la tierra se ve sangre, que está relacionado con la sangre también esparcida de Yeshua, y Caín representa al malo, a Satanás. Cuando la sangre, dice la Biblia en Génesis 4 y 5, cuando la sangre de Abel, ya Abel había muerto, ¿no? Cuando la sangre clamaba, dice Dios, dice la Biblia, que el Eterno le dice a Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? Porque su sangre me clama desde la tierra. Es hermoso entender esa historia, porque ahí vemos el juicio del Eterno a Caín, que lo destierra. Dice, ahora te destierro, te vas de la tierra, ¿no? Y lo pone en otra tierra, con una barca. Y todos sabían que ese Caín era el que había matado a Abel. Pero de Caín nacen los que son Canaán o los cananitas. Por eso es importante entender la descendencia o los linajes, mejor dicho, el linaje del eterno Adán, Abel y luego Noé y toda la descendencia y lo que es el linaje, sangre. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos acá es porque hay algún descendiente nuestro. Si nosotros estamos acá no es casualidad, es porque algún descendiente nuestro, bisabuelo, tatarabuelo, algún descendiente nuestro tiene linaje israelita, hebreo. Por eso es que el Eterno nos está llamando. Pero el tema es que nosotros tenemos que entender. Yo no sé si mi abuelo o mi bisabuelo, mi abuelo sé que no, pero yo no sé si mi bisabuelo o tatarabuelo, no sé quién era descendiente de Adán, descendiente del Eterno, pero sí sé, ahora que entiendo la Biblia, por qué el Señor me llamó y salí de las religiones. ¿Entienden lo que quiero decir? En Génesis 7, ya el mundo era un desastre porque Caín había comenzado a engendrar, o sea, la maldición sobreabundaba en la tierra. Entonces el Eterno le dice, esta es la alarma que suena que tengo que terminar el estudio como siempre, pero no la voy a poder cumplir porque nos estamos pasando de largo. Aguántenme que tengo que apagar la alarma. Cuando este hombre, quiero apagar la alarma y no la encuentro, perdónenme. Cuando Caín comienza a multiplicarse en la tierra con gente mala, el Eterno primero ve un hombre justo antes de Noé. ¿Alguien se acuerda quién era? No puede ser que nadie se acuerde, no quiero mirar para ningún lado. Antes que Dios decida destruir la tierra y llamar a Noé, Dios había visto un hombre que era justo. No. Fuerte. Enoc. Busquemos después, búsquenlo para entender por qué están acá. Enoc, de toda esa generación perversa y malvada desde Génesis 2
hasta Génesis 9, que es cuando desciende el arca que baja el agua, toda esa generación maldita, porque la Biblia la tilda de maldita, por eso Dios los destruyó todo, encuentra a Enoc, que era el abuelo de Noé, y lo arrebata en el espíritu. Y a Noé le dice que prepare el arca, la famosa historia del arca, y Noé estuvo, ¿alguien sabe cuánto tiempo estuvo Noé preparando el arca? 120 años. 120 años Noé preparando el arca, imagínense, es como si yo me pusiera 120 años, usurpo la plaza, 120 años preparando un arca, diciendo durante 120 años la gente, Dios me dijo que va a venir un diluvio. La gente se burlaba. Y la Biblia dice que no entendieron nada hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Eso mismo está en Lucas. Por eso, hermanos, de todo corazón, yo sé que estoy hablando de más, pero es importante decir esto. Esto está en Mateo 24, que son las señales del último tiempo. En Lucas creo que 20, que también habla del último tiempo, que dice, y como en los días de Noé, que estaban tomando y bebiendo y no entendieron nada, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Conocés más o menos eso, Silvia? Sí. Bueno, eso mismo es lo que está pasando en la tierra. Cada vez el agua está peor, cada vez más inundaciones. Estamos viendo ahora en verano lo que está pasando con el agua. En Corrientes, Misiones, ahora está todo... En Corrientes. Estamos a poquitos días que se rompa la represa de Yacyretá. Sí, pero y que el agua llegue y que inunde Capital Federal. Un tornado. Sí, sí. Y esto va de mal en peor, lo dice la Biblia. Por eso los que, no que le tenemos miedo al mundo, los que somos temerosos del Eterno, tenemos que decir, me voy a alinear porque esto viene de mal en peor. Sin ofender al presidente de la nación, yo ni siquiera soy de Milei, pero no es que porque esté Milei esto va a andar mejor, o porque si hubiera ganado el otro va a andar mejor. La Biblia se está cumpliendo a rajatabla con Milei o con Massa o con quien sea de presidente. En este caso en la Argentina. Esto va de mal en peor. Entonces, en Génesis 10, bueno, luego le dice, a Noé, ¿no? Que hiciera el arca, hace el arca, empieza a hacer el arca, ahí por Génesis 6 o Génesis 7, Génesis 8 y Génesis 9, es toda la parte de los 40 días que él está en el agua. Todos los días son proféticos. 40 días estuvo el arca en el agua. Representación también de los 40 días que el pueblo tenía que haber cruzado el desierto y estuvo 40 años. Representación también de los 40 días que estuvo... ¿Jesús qué? Fuerte. Más fuerte, ¿no? Vamos. Que Jesús caminó en el desierto. No, que caminó, no, que ayunó. Ayunó. 40 días que Jesús estuvo ayunando en el desierto. Ay, tenía otros 40 días en la cabeza, se me fue. Bueno, el tema de los 40... me acordé. 40 días que Moisés estuvo arriba en el monte Sinaí, 40 días sin comer y sin beber, recibiendo las tablas. Y cuando descendió, fue el primer matrimonio que Dios hizo con el pueblo. Eso ya lo expliqué, es un tema hermoso, yo me engancho, quiero seguir con eso, pero si no nos vamos a ir de tema. Génesis 10, 8 al 12. Y Cas engendró a Nimrod, estos son descendientes de Caín, Miren lo que dice la Biblia de Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante del Eterno, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso, cazador delante de Yahweh. Y fue, miren, y fue el comienzo, como dice, ¿quién puede leer en voz alta? Fue el comienzo de su reino. Babel, Erec, Akkad y Calmé, en la tierra de Siná. Amén. Fíjense, ¿por qué en Jueces 3, creo que era el versículo 2, que dice, dejaron a Adonai y sirvieron a Baal y a Astarot? ¿Se acuerdan? Jueces 3.2. Cuando en Jueces 3.2 lo nombra a este Nimrod como Baal, se refiere a Nimrod. ¿Por qué? Porque Nimrod, ¿dónde está? Y fue el comienzo de su reino de Babel. Él fue el que funda Babilonia. Y de Babilonia nacieron
todas las malditas religiones que están en la tierra. Sí. Sé que se van a enojar, pero la doctrina católica nació en Babilonia. La doctrina, no los hermanos, no las almas que están adentro. La doctrina evangélica tiene su origen en Babilonia. La doctrina evangélica fue inventada por Lutero en el año 1540. Si uno pones en Google Lutero, año 1540, te va a saltar que es el fundador de la línea de los protestantes. Y ahí nació la religión evangélica. Y bíblicamente no hay un versículo que diga, dice el Señor que en el año 1540 va a levantar un hombre, su nombre será, como dije recién el nombre, me olvidé, Lutero, y él va a fundar la verdadera religión. No es bíblico. No es bíblico ni la doctrina católica ni la doctrina evangélica, porque todo ¿dónde comienza? En Génesis 10, 8 al 12. Ahí comienza. Por eso uno tiene que ver finito cuando uno te predica, en este caso a mí. ¿Qué te estoy predicando? Bendiciones, Rosa Hernández, disculpe, la Biblia no dice que una manzana, no dice el nombre del fruto. Amén, Rosa, ¿no? Sí, hay muchos que la Biblia no dice que comió de una manzana. Hay algunas interpretaciones que dicen que yo respeto todas las interpretaciones. No sé cuál es la cierta, soy sincero. Pero hay algunos sabios de la palabra que dicen que en realidad Eva tuvo sexo con la serpiente. Y de ahí nació Caín. Abel fue hijo de Adán, pero Caín fue hijo de Satanás. Científicamente está comprobado que tuvo sexo con un reptiloide y nacieron la mezcla. Hablas fuerte porque hablas para todo. Científicamente estaba comprobado que tuvo sexo con un reptiloide. O reptiliano. Un reptiliano que estaba... o un hombre tomado por un demonio. Exacto. Cuando una persona está tomada o poseída por un demonio, pueden pasar esas cosas. Y bueno, de ahí habría nacido... Digo esto porque me están consultando acá en las redes sociales y sí, amén, creo que sos Rosita Crider, ¿no? Que nos sigue siempre de Estados Unidos. Bendiciones, Rosa, ahí Estados Unidos. Entonces, termino estos dos versículos, Génesis 10, 11, el 10 dije, y fue el comienzo de su reinado, Babel, Babilonia. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. Si uno estudia al profeta Jonás, pónganse ahí, profeta Jonás, y fíjense en que nada es casualidad. Cuando uno deja que en una ciudad, que en un barrio, que en una manzana, que en una cuadra o que en un hogar entre una doctrina errónea, le estás dando lugar al diablo. Y esto no es exagerar, es la realidad. Este Nimrod comienza su reinado en Babel, que es Babilonia, funda otras ciudades. En el 11 dice que también salió y edificó Nínive, y Resén, y Nínive, Gálaca, y Cala, la cual es ciudad grande. Si uno estudia al profeta Jonás, yo se lo cito para que lo anoten ahí ahora, en el versículo 11, Nínive era una ciudad tan depravada, que el Eterno la mandó destruir. Es hermosa la historia. Es el profeta Jonás, son 3 capítulos, es cortito. Si lo estudian, van a entender esto también. ¿Por qué? Porque Nínive, una ciudad entera, estaba corrompida, entera, hasta los animales depravados. Se dice, los sabios y los estudiosos, que ya en aquella época los hombres ya tenían sexo con los animales. Mira. La Biblia dice que el Padre llama a un profeta, al profeta Jonás, y lo manda a caminar por Nínive y a pregonar diciendo, en 40 días voy a destruir esta ciudad. Es hermoso estudiar lo que pasó con Nínive. El profeta Jonás son solo 3 capítulos. Si uno lo lee en un ratito, 3 capítulos. Es apasionante la historia. El padre lo llama a Jonás, le dice, anda a Nínive, avísale que la voy a destruir. Recuerden, Nínive, fundada por este personaje, Nimrod, el cual, aunque hace 5.000 y pico de años que está muerto, todavía su espíritu está jodiendo.
perdón por la expresión, pero todavía su espíritu está jodiendo y engañando. ¿Por qué? Porque porque Nimrod fue el primer anticristo. Anoten Génesis 11, léanlo en su casa completo. Es hermosa la historia de Génesis 11. En Génesis 11, Nimrod, que ya era un jefe, con todos los varones que lo seguían, fundan a Babilonia y empiezan a hacer la famosa Torre de Babel. Sí. ¿Cuál era la idea de Nínive? Hacer esa torre, y él quería llegar hasta el cielo y ser como Dios. Y en Génesis 11 dice que el Eterno habla con el Hijo, con Yeshua y con el Espíritu, aunque son uno, y dicen: bajemos, descendamos y veamos lo que están haciendo, porque no van a parar. Y ese espíritu, el espíritu del anticristo, sigue estando hoy y no va a parar de seguir engañando a los cristianos si los cristianos no toman conciencia. Es el espíritu del anticristo que lo cita en la Biblia, y la misma Biblia dice que todavía está operando y que va a ser reemplazado por el anticristo. Pero el espíritu del anticristo, que es el mismo espíritu que operó en Nimrod, ese mismo espíritu están perturbando hoy. Es un principado gigante, tremendo. En Génesis 11 cuentan la historia hermosa y apasionante de cómo comenzaron a edificar esa torre hasta que el padre la tuvo que mandar a destruir. Leo otro poquitito más porque sé que me pasó un montón hoy. Entonces, los babilónicos, ciudad fundada ¿por quién? ¿Se acuerdan? Babilonia. ¿Quién la fundó? Nimrod. Los babilónicos llegaron a considerar a Semiramis, que era la esposa de Nimrod, conocida también como Astarot, como una diosa. Todos los que querían tener acercamiento con ella y gozar de los privilegios del país, o sea, de Babilonia, tenían que traer el niño recién nacido, aquí comienzan los sacrificios, y se lo entregaban vivos y los quemaban vivos a los niños. Semiramis pidió un culto para Nimrod. Esto está en Google, está en los libros de historia. Cuando uno lee la Biblia y ve Ezequiel, Jueces, Zacarías, hay 2 o 3 profetas más que nombran ahora y no me acuerdo. Cuando ven, Dios mismo hablaba que ya el pueblo estaba con estos dioses. Por eso no podemos celebrar esta fiesta. Ojalá que el 31 y el 1 nos podamos llamar, pero no para decir feliz año nuevo, para decir cómo está, de 10. No estoy celebrando la fiesta, no estoy haciendo nada. Los que tenemos la oportunidad de no celebrar esta fiesta, no la celebran. Si tenés algún familiar que todavía es duro, bueno, tratá de decirle: mira, no te enojes, yo no la celebro, no quiero entrar en este paganismo. Mañana terminamos con el estudio, por eso les ruego que vengan, que mañana tiene un final hermoso. Ella pidió un culto para el esposo, el culto a Nimrod, que se llamaba Moloch. Aquí vemos cómo tiene el nombre de Moloch. ¿Por qué? Porque la gente que quería el favor de este, entre comillas, dios Nimrod, llamado Moloch, tenía que ofrecer a su primogénito y a los niños, los prendían fuego vivos. Y esa era la ofrenda, el sacrificio. Miren la locura, ¿eh? Y esa locura hoy en día se está haciendo. Yo me canso de hablarle a cristianos, a vecinos, a parientes, de decirles: no celebres Nochebuena, no le pongas el gorrito de Papá Noel a tu hijo, no permitas que el abuelo y la abuela le regale. Yo no le regalo nada a mis nietos en esa fiesta, ni loco. Si los demás se lo regalan, siempre con respeto, no estoy hablando de mi familia para que no se ofenda, pero hablo de toda la familia en general. No hay que celebrar esta fiesta, los que ya celebraron Nochebuena y Navidad y prestan sus hijos para eso, porque están haciendo un ritual satánico. Y tarde o temprano, Satanás va a decir: tal día me lo entregaste. Hay padres que hasta el día de hoy dicen: no, pero el nene es chiquito y no entiende. Sí, está bien, el nene no entiende, pero el diablo sí. Y el diablo un día te va a decir:
Vos durante 4 o 5 años me entregaste a tu nenito a mí y ahora yo te voy a pedir cuentas. O la sangre del niño, la vida del niño o algo le va a pedir. Por eso yo sé que muchos se enojan, pero a todos los padres que siguen celebrando Nochebuena, Navidad y le ponen a sus hijitos el gorrito de Papá Noel, le estás poniendo el gorrito del diablo, hermano, y tarde o temprano el diablo te va a rendir cuentas. Sé que muchos no, se me recontra enojan por lo que digo, pero bueno, algún día van a decir, tenías razón, me podés orar, y yo te voy a decir, anda a rendir cuenta con Dios, hermano, porque cuando te hablé bien no me quisiste escuchar. A mí me pasa siempre. Semiramis pidió el culto, a ella se lo conocía como Moloch, llevaban a los niños vivos y lo tiraban en la hoguera. Parte de los babilónicos estaban de acuerdo y otros no. Optaron entonces por asesinar a Nimrod y lo lograron. A Nimrod lo matan. Ya terminó, ¿bien? Cuando su esposo fue muerto, o sea, Nimrod, Semiramis comenzó a perder el poder. Repito otra vez, gracias ahí a los que están saludando y poniendo me gusta. Comenzó a perder poder. Entonces tenía que inventar algo. Pero como muchos de sus súbditos no creían que Nimrod fuese un dios, porque ella lo tenía como un dios, ella decide acostarse con uno de sus sacerdotes. Y justo, lo voy a leer bien prolijito. Semiramis actuó rápidamente, se acuesta con uno de sus sacerdotes de Babilonia, sacerdotes 100% satánicos, y queda embarazada. Y ahí le hace creer a todos los babilónicos que el dios Nimrod, Dios estaba muerto, que el dios Nimrod se había encarnado en ella. O sea, no dijo, tuve sexo con un sacerdote. Me engendró el dios Nimrod. O sea, tipo por un rayo, por el Espíritu Santo. De ahí la historia de la Iglesia Católica que le ponen la ropa a la madre Miriam, que no se llama María, la Virgen María, no se llama María, se llama Miriam, en el hebreo original es Miriam, y le ponen la vestimenta, una corona y un bebé. Ese dibujito es de la diosa Nimrod, lo explicamos en el capítulo 4, creo que fue. No puedo volver a explicarlo otra vez, vayan para atrás en el canal, capítulo 4, y busquen en internet, para todo, busquen en internet y pongan diosa Semiramis, imágenes, y bájense en las imágenes. Virgen María, imágenes, y compárenlas, son iguales. Entonces, cuando en la Iglesia Católica te dicen, repito, cuando en la Iglesia Católica te dicen, pedile a la Virgen María que va a interceder por vos, mentira, le están pidiendo a la diosa Semiramis. Y Satanás se toma, repito, el diablo se toma de los errores doctrinales que nosotros podemos llegar a tener. El diablo nos ve y nos estudia. Y si el diablo ve que aunque estamos cansados, que aunque tenemos problemas, que aunque tenemos luchas, pero el diablo ve que seguimos obedeciendo, que seguimos en santidad y que seguimos guardados, no tiene por dónde entrarnos, ¿se entiende? O sea, en mi caso estoy pasando por un montón de problemas, estoy medicado, a veces la angustia, la tristeza, todo lo otro, pero trato de cerrar todas las puertas espirituales, no dejo ninguna abierta para que el diablo no se aproveche de mi debilidad de la carne. En el espíritu estoy re fuerte, pero en mi carne estoy pasando por un proceso, pero que sé que es del Eterno, porque me doy cuenta que cuanto más me debilito en la carne, más poderoso me hago en el espíritu. Entonces, uno tiene que prestar atención y que hablar en esta fiesta, decir, vamos a cerrar las puertas espirituales y vamos, si hay que rendir culto al Eterno. 31 y primero, sugerencia, poné alabanza todo lo que da. Vas a escuchar seguramente a tus vecinos con cumbia, con chupi, con esto, con lo otro, pero es decir, un ejemplo, ¿no? Mi vecino, ¿a quién está adorando? Yo voy a adorar al Eterno. Y haced de tu casa, a los que están aquí, les digo a los que están ahí, haced de tu casa un culto de adoración al Eterno, que podamos adorar al Eterno para que el enemigo diga, a este no le puedo entrar. ¿Ven? Que el diablo se dé cuenta. Semiramis se actuó rápidamente, se acostó con uno de estos siervos y a los 9 meses nace el niño. Esto está en Wikipedia también. Esto está en Wikipedia. Si ponen en Google nacimiento de Tamuz, ¿qué día fue?
Los que tienen celular con Google ahora, si lo ponen, ¿qué día nació Tamuz? Se van a sorprender, no sé si lo encontrás vos, y lo mostramos acá rápido. Nació el 25 de diciembre. Entonces, Papá Noel es Tamuz, es un demonio gigante, y con ese gorrito rojo. No le pongan eso a sus hijos. Papás, despierten. Esto fue en el año 3005 a.C. Así que el 25 de diciembre era el día más corto del año en el hemisferio norte. Si uno pone, miren, ahora tenemos la ventaja de Internet. Si uno pone ahora en Internet, ¿cuál es, porque hasta el día de hoy sucede, cuál es el día más corto en el hemisferio norte? Te va a tirar el 25 de diciembre, que se festeja el solsticio. Acá está en Google. Decilo fuerte, si podés. Semiramis, lo busqué en Google, ¿qué día nació Tamuz? Semiramis actuó rápidamente, se acostó con uno de sus sacerdotes y quedó encinta. Le hizo creer a todos los babilónicos que el dios Nimrod se había reencarnado en ella. 9 meses más tarde nace el niño y a este niño le pone como nombre Tamuz. Nace un 25 de diciembre del año 3005 a.C. A ver si lo puedo presentar así. Miren, hermano, a ver, la camarita está ahí. No, ¿qué ahí está. Miren, hermano, está en Google. Ahí está, lo pueden ver. Búsquenlo. ¿Cómo pusiste vos en Google? ¿Qué día? ¿Cuándo nació Tamuz? ¿Cuándo nació Tamuz? Miren, hermanos, de todo corazón, los que están en Internet, por el bien de ustedes, despierten. Toda esta perversidad y esta falsa doctrina viene desde el año 3005, más 2024 sería 5029, ¿no? Hace 5029 años, voy a decir una palabrita que no es mala palabra, hace 5029 años que los creyentes están siendo engañados. Y lo lamentable es que lo tenemos al alcance, porque antes también no estaba la computadora, no estaba Internet, ahora tenemos Internet, tenemos la Biblia. Entonces los creyentes que verdaderamente quieran saber la verdad, tienen que ponerse frente a una computadora, Biblia aquí adelante, empezar a escribir en la computadora y ver que los nombres que te tira Wikipedia o las páginas de estudio son los mismos nombres que cita la Biblia. ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta acá, Silvia? Bien. ¿Flor? Bien. Ya cierro. 4 minutitos y termino. Semiramis actuó rápidamente, ya lo dije, 9 meses más tarde nace el niño, esto fue en el año 3500, el 25, esto también lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar. El 25 de diciembre es el día más corto del año en el hemisferio norte y señalaba el momento en que los días comenzaban de nuevo a alargarse. Esto hasta el día de hoy pasa. Por eso es el día del solsticio. Al asociar a Nimrod con el dios Sol, el 25 de diciembre, que es el día más corto en el hemisferio norte, Semiramis proclamó ese día como el cumpleaños del Sol. Esto, si lo encontrás, también está en Google. O sea, el 25 de diciembre, a todos los que celebran el cumpleaños de Jesús, están celebrando el cumpleaños del dios Sol. Despierten, cristianos, antes que sea tarde, despierten. La cruz representa la T de Tamuz. No escuché. La cruz representa la T de Tamuz. La cruz representa a la T de Tamuz y no representa a Jesús. Jesús no fue crucificado, él fue así, estaqueado, porque los romanos estaqueaban de esa manera. Esto también está demostrado científicamente. Si lo ponen, Jesús fue estaqueado o crucificado. O sea, hoy un cristiano en día no tiene excusa. Primero tenemos la Biblia, ¿no? Pero ayudándonos con Internet. 9 meses después, esto lo dije el 25, Semiramis proclamó este día como el cumpleaños del dios Sol. El árbol, ya cierro, el árbol de hoja perenne, o sea, el pino, el árbol de hoja perenne, o sea, el pino, es símbolo de la vida en medio de la muerte del invierno, porque allá es invierno, por eso es el día más corto. Por eso a los arbolitos de Navidad se le pone, ¿cómo era? Como algodón, sí, para simbolizar la nieve, porque el 25 es el día más corto. ¿De dónde es que viene este supuesto Papá Noel en el
En el, ¿cómo se llama esto? En el trineo. En el trineo. Del hemisferio norte. Del hemisferio norte. Entonces busquen, ¿de dónde viene Papá Noel? Del hemisferio norte. Ni siquiera viene de Israel, hermanos. A los cristianos que celebran a Papá Noel, ni siquiera viene de Israel. Viene del hemisferio norte. El día más corto del año, allá, el 25. Y es el día del culto del Dios Sol. ¿Algo más para agregar ahí? No. Semiramis proclamó este día como el cumpleaños del Dios Sol, el árbol de hoja perenne, símbolo de la vida en medio de la muerte, porque había fallecido su marido, el día más corto del invierno, y empezó a relacionarse en esta celebración como símbolo del nacimiento de Nimbro, aunque Nimbro había fallecido, pero que Nimbro se había reencarnado en Tamuz. Amén. Hasta aquí el estudio de hoy. ¿Alguien tiene una virome cerquita? Si me marco aquí, perdí la mía. Bueno, muy bien. Bueno, hoy hasta aquí la palabra. Preguntas, tenemos 3 minutitos para hacer preguntas. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Quién empieza? Acá dice que Tamuz fue un falso dios. Se menciona en el libro de Ezequiel. El profeta describe una visión que tuvo. Lee justo de Ezequiel, qué capítulo, todo. ¿Qué está leyendo? El falso dios Tamuz se menciona en el libro de Ezequiel. Pero te dice qué capítulo y no. El profeta describe una visión que tuvo diciendo que el Señor me llevó a la entrada de la puerta del norte de la casa del Señor. Está citando Ezequiel 8. Y vi mujeres sentadas allí haciendo duelo por el dios Tamuz. Porque habíamos Ezequiel 8:14. Dios llama a la práctica idólatra de llorar por Tamuz algo detestable, empeorando aún más porque estaba sucediendo en el templo de Jerusalén. ¿Está leyendo la Biblia? No. No. Permitime el cero. Sí. Google. Miren, hermanos, para ir cerrando. Aún Google avala la Biblia. Si vemos acá, aún en Google están tomando a los textos de Ezequiel 8 que habíamos justo leído hoy, y Google está reconociendo que Tamuz es un dios falso. Entonces, con mucho respeto, Google sabe mucho más que pastores, profetas, apóstoles, personajes de la religión evangélica que dicen cualquier pavada y tontería y están engañando multitudes. Hablamos fuerte, Silvia, pero es así, para que la gente entienda. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este estudio, te pedimos que se multiplique, que se viralice, que los que estamos aquí lo podamos compartir en las redes sociales, que podamos hablarles a más y más hermanos para que entiendan, porque tu palabra es verdad. Y aún las redes sociales, aún Google, Wikipedia, todo nos lleva a tu palabra. Señor, te pedimos de todo corazón por las almas, por los hermanos, por los creyentes que siguen celebrando estas fiestas y que ahora estamos entendiendo que se van a perder. Te pedimos, Padre, que podamos llegar a ellos con estos estudios y que cada vez venga más gente a conocer la verdad en el bendito nombre de Yeshua. Yo te doy gracias porque tú elegiste este lugar como tu casa. No soy yo que he elegido este lugar para que tú habites en este lugar, sino que has sido tú, que has visto mi corazón, humildemente lo digo, y que tú has elegido mi hogar, tú has elegido esta casa, tú has elegido mi vida, y tú has elegido a los hermanos que hoy están en este lugar. Bendigo a los presentes y bendigo también a los que van a recibir esta bendición a través de las redes sociales. Te pido, Padre, que se viralice este estudio y que se llene de me gusta en el nombre poderoso de tu Hijo, Yeshua, que no es Tamuz. Amén y amén. Bendiciones para todos. Dice, disculpe, leí el último que se llama El cielo es tan real de Chuck Thomas, y ahí dice que nuestro Salvador le agrada que celebremos su cumpleaños. Lo malo es que le mienten a los niños. Sí, hermanita Rosa, pero bueno, hay un montón de gente que dice que a Jesús le agrada que celebre su cumpleaños. No está en la Biblia. Jesús nació más o menos, vivió entre 32 y 33 años. Su ministerio fue aproximadamente de 3 años y medio, fue lo que predicó Jesús. Nunca Jesús, estando en vida, el día de su cumpleaños, que es el primer día de la fiesta de los tabernáculos, nunca él dijo, che, ¿qué regalo me van a traer? Hoy es mi cumpleaños, hoy cumplo 31, el año que viene 32. Nunca Jesús celebró su cumpleaños.
nunca ordenó que se celebre su cumpleaños. Y bíblicamente los cumpleaños no se celebran. Bíblicamente no se celebran. Bendiciones, paz para todos. Compartan y viralicen este estudio. Y bueno, ya casi estamos entrando en el día de reposo. Shabbat Shalom para todos y paz.